Doctor Sumarán, usted es de Montevideo. Nací en Montevideo el 10 de octubre del 40, en la Plaza Zavala, la plaza más linda de Montevideo. Me bautizaron en la iglesia de San Francisco, una iglesia preciosa que hay allí, casi frente al Banco de la República, ¿no? Seguro la gente que pasa ahora por allí, banqueros, bancarios, corredores, no son muy de ir a la iglesia, pero en aquella época tendría sus parroquianos la iglesia de San Francisco. ¿Hijo de migrantes? No, ya mis padres nacidos acá. Mi abuelo materno sí, de Galicia. Y de parte de mi padre, de los Sumarán, estos ya llevan más generaciones acá, de mediados del siglo pasado. Hay algunos Sumarán en la historia Hay, general de Uruguay, sí, ¿no? sí. El primero que vino, mi bisabuelo Pedro Sumarán, o Pedro Sáenz Sumarán, español, fue quien restableció las relaciones diplomáticas entre Uruguay y España rotas después de la independencia. Así que creó un lazo, un puente. ¿Y alguna actividad vinculada al campo había allí o a esa sensibilidad que más tarde a usted lo ha llevado a...? No muy marcada, pero sí mi abuelo materno, Taranco, tenía su chacra en Melilla y plantaba frutales, y mis tíos la trabajaron y yo de chico andaba allí, en mis vacaciones iba siempre, ¿no? De modo que es una cosa que yo mamé de familia. La sensibilidad ya empezaba a nacer allí. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora tengo una hija recién recibida de agrónoma que vendría a ser la cuarta generación que cultiva ese pedazo de tierra. Es una cosa muy linda cómo el hombre se une con la tierra, sobre todo cuando se hace con trabajo, ¿no? Pero usted es abogado. Soy abogado de Montevideo, urbano, pero toda vez que puedo voy, ni que hablar a mi chacra, que es un medio rural especial, pero también me gusta recorrer el campo, ¿no? Cuando se pierde la vista, cuando usted empieza a mirar lejos y a ver lejos. Requiere un cierto acostumbramiento. Los urbanos no nos damos cuenta, pero estamos acostumbrados a no tender la vista, las miradas son cortas, no van más allá de unos metros. Cuando usted está en este campo uruguayo y mira la inmensidad, ¿no? Va a perderse el horizonte, lo mismo le ha de ocurrir a un marino. Eso es muy hermoso. Usted lo dice no solo desde el punto de vista geográfico. Sí, Veo también que con la imaginación. con la imaginación, Claro, ¿no? claro. ¿Le ha servido en política eso? Mucho, muchísimo. Me ha servido el contacto con la naturaleza, la sensibilidad, tratar de mirar lejos. Y esa vida natural que yo siempre la sentí mucho, ¿no? Siento necesidad de irme del ruido de la ciudad, del estrés de la ciudad. Y me parecía como que yo era medio un loco, ¿no? Un ser un poco excepcional en esos gustos, pero ahora me doy cuenta que no, que en el mundo entero hay una tendencia a abandonar las ciudades, de volver a pequeños conjuntos, y que ahora está de moda, pero creo que una moda no frívola, una moda profunda, hablar mucho de la calidad de vida. La calidad de vida es una cosa realmente muy importante y eso pasa por un contacto más directo con la naturaleza. Pero también le permite cargar baterías Claro, a un político. exacto. Pensar, estar en contacto con el hombre común. Los políticos, los urbanos, los intelectuales, los profesionales, nos perdemos a veces en el laberinto de las reflexiones excesivamente complejas. Entonces una vez precisa contrastar esos grandes discursos, esas grandes elucubraciones, esas catedrales del pensamiento, con el diálogo directo de un hombre de campo que dice muy pocas palabras, el hombre de campo habla muy poco, son frases muy cortas, pero de una tremenda sabiduría. De hecho, ya hemos entrado en la política. ¿Sí? Usted es uno de los uruguayos privilegiados en el sentido de que ha sido, creo, en 2 oportunidades candidato a presidente de la República, ¿verdad? 84 y 89. Años muy especiales en el Uruguay. Sobre todo el primero, el 84, de retorno a la democracia. Fue un momento muy lindo del cual yo tengo un espléndido recuerdo. Cómo logramos vencer a la dictadura en el Uruguay.
todos los partidos, las fuerzas sociales, que también contribuyeron, sindicatos, empresarios. Esto fue un momento de una gran mística, el Uruguay se rodeó de una gran esperanza, ¿no? Un momento muy hermoso. Y creo que todos nos sentimos gratificados porque logramos el objetivo, recuperamos la libertad para el Uruguay. Creo que fue un momento realmente excepcional en la vida personal. Usted lo hacía desde el Partido Nacional. Sí, señor. O sea que usted, su vocación política nace Fue con siempre el Partido blanco, blanco, toda la vida blanco, que es una sensación muy, no es una idea, no es una ideología, es una sensibilidad, una intuición, un sentimiento, una pasión. Que es cultura en el Uruguay, ¿no? Sí, es sí, una sí. parte de la sociedad. Claro, ¿no? claro. Y yo la viví muy intensamente. También digo que uno a través de la historia, hay muchísimas personas que se hicieron blancas a través de la historia. Estudiando la historia uruguaya, el pasado del Partido Nacional es una cosa hermosa. Le cito entre otros a Juan Andrés Ramírez, que era colorado y se hizo blanco estudiando la historia. Y un personaje que todavía vive, notable, don Juan Pibel, también era de origen colorado y se hizo blanco estudiando la historia, y creo que es el principal historiador, por lo menos el principal historiador vivo que tiene el país. Doctor Sumarán, y dentro del Partido Nacional usted estuvo junto a Wilson Ferreira Aldunate, Sí, una personalidad extraordinaria. Increíble. Mi pasión por la política, yo abracé la política por culpa de Wilson. Si no, yo hubiera, en fin, tenía mi corazoncito, actué políticamente en el partido desde mi juventud, pero en planos secundarios. Papel protagónico que yo tuve a partir del 80 en la lucha contra la dictadura, en el plebiscito por el no, que fue la primera salida pública que yo hice, en un momento que el partido tenía sus principales dirigentes en el exilio o proscriptos que no podían hacer política. Después sacando aquel semanario La Democracia, que estuvo más cerrado que abierto, pero que cerrado hablaba, ¿no? La clausura, la dictadura no sabe el error que comete cuando clausuran, ¿no? Porque lo hacen hablar a uno de una forma que llega mucho más que 1000 artículos. Las elecciones internas del 82 y después mi candidatura presidencial en el 84, todo eso se debe a mi adhesión, en fin, a lo que me cautivó la figura, las ideas, la actitud, el pensamiento, la conducta de Wilson Ferreira. ¿Hay alguna manera de definir a Wilson Ferreira? Usted que lo conoció de cerca. Muy difícil, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó siempre la atención de Wilson fue, por un lado, una inteligencia indudablemente superior. La memoria que Wilson tenía, la rapidez mental en inventar el argumento más difícil en el momento. Era imposible sorprenderlo a Wilson. Yo trataba a veces de pícaro, ¿no? Y era imposible, era imposible. Y él tenía una rapidez de vértigo, en un rayo en la discusión. Ese es un rasgo notable de Wilson, su inteligencia. Y tan notable como eso, era su afecto, su cordialidad. En el fondo a veces tenía cosas como de niño. Yo creo que todos los grandes hombres tienen algo de la ingenuidad, de la bondad, de la transparencia del niño, ¿no? ¿Qué le incorporó Wilson Ferreira al Partido Nacional? Lo renovó profundamente. Pero lo renovó en métodos... En métodos y en ideas, ¿no? En ideas. Todo aquello de nuestro compromiso con usted, toda la renovación que Wilson Ferreira le planteó al partido, lo modernizó. Es un término que ahora está de moda y a mí no me gusta, porque creo que son modernizaciones que atienden un poco a un regreso al pasado. La de Wilson fue una auténtica modernización con un aporte enorme de la técnica, de la puesta al día, ¿no? Wilson arranca en un esfuerzo poco conocido, que fue la CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que Wilson dirigía a nivel político. Pero para dirigir los trabajos de la CIDE, Wilson y los que la crearon recurrieron a un jovencísimo contador que nadie sabía quién era, Enrique Iglesias. Mira dónde llegó. Otros investigadores en sociología, Juan Pablo Terra. En economía, Danilo Astori. Por citarle a alguna de las personas que integraron la CIDE. Entonces, fíjese usted además con... No era un organismo del Partido Nacional. No, entonces. no, era porque Wilson era enormemente generoso y amplio.
Wilson era incapaz de encerrar la verdad bajo el lema de un partido. Es decir, que los blancos tuviéramos la verdad de la salud, la educación, la agropecuaria. No. ¿No era un caudillo? Sí, formidable, ¿no? Wilson en una tribuna, la gente gritaba como yo no he visto gritar, se la balanzaban, era un peligro público aquello, porque la gente se lastimaba. Las tribunas físicamente, porque la gente se venía tan encima que yo presencié más de una oportunidad caerse la tribuna, con todos nosotros arriba, de lo que era el delirio de las personas por verlo. Y quizás el delirio más increíble que yo he visto y que no volveré a ver, creo que nunca más, fue cuando Wilson salió de la prisión en Trinidad aquella noche. De Trinidad a Montevideo, que son 200 kilómetros, en todo el viaje hubo gente al costado de la carretera, prendían hogueras. Y al principio nos preguntábamos con Wilson por qué, además, ¿quién había dado esa consigna? Imposible de dar en zonas rurales aisladas, y era para que la gente, para que Wilson viera quién estaba. El criollo quería que Wilson lo reconociera. Pero era un caudillo que buscaba entonces incorporar criterios contemporáneos, nuevos. Claro, un caudillo moderno, esa es la gran cosa de los caudillos, ¿no? En alguna medida, Leandro Gómez fue un caudillo que para su época innovó, Saravia fue un caudillo que para su época innovó, Herrera fue el primero que dijo basta de revoluciones, ahora el arma no es más el fusil, es la balota, la credencial. Y Wilson es el hombre que dice el Uruguay tiene que tecnificarse, el progreso humano depende de la ciencia y de la técnica, traigamos ciencia y técnica donde está, porque la ciencia y la técnica no tienen color político. Yo creo que el mundo de hoy, al fin del año 2000, reconoce que ni siquiera tiene ideología. A veces el marxismo algún tiempo creyó que la ciencia y la técnica marxista iban a ser superiores a la ciencia y la técnica capitalista. Sin embargo, no es así, el científico es científico. Y la ciencia, la física, la economía, incluso las ciencias sociales, no solo las ciencias exactas, se desarrollan con autonomía y con independencia. La Iglesia, por ejemplo, tan sabia, si usted lee el Concilio Vaticano II, canta un himno a la autonomía de la ciencia frente a lo religioso. Mire si a la Iglesia le habrá costado. La Iglesia que tiene varias materias pendientes. Pendientes, ¿no? Acuérdese de Galileo, Claro, ¿no? Que lo acaba de recordar el actual Papa, y otras muchas más, la Inquisición, ¿no? Las barbaridades que cometió. Sin embargo, en la segunda parte del 2000, magníficamente, porque hay que saber renovarse, ¿no? Dice que la ciencia y la técnica son autónomas y que la Iglesia tiene la obligación de respetar esa autonomía. Wilson no solo lo dijo, lo hizo, ¿no? Magníficamente bien. Yo creo que ese es un aporte muy moderno de Wilson que vale para el futuro de las próximas, de este y de las próximas generaciones. Doctor Sumarán, hay muchos hechos de esa parte de la historia uruguaya que son conocidos, pero me gustaría recoger su opinión en el sentido de por qué la dictadura llevó a la cárcel a Wilson Ferreira. No la parte accidental, ¿cuál era lo que estaba detrás? Yo creo que la dictadura creó esos blancos y negros, ¿no? Esos contrastes, esas simplificaciones que son propias de las dictaduras, ¿eh? Los buenos están con nosotros, los malos están en contra. Los malos son comunistas, los malos son de izquierda, revolucionarios, violentos, pusieron bombas, mataron. Y en eso enfrenta a la dictadura con una entereza y una constancia descomunal, un hombre al que el régimen militar no le podía decir ni comunista, ni tupamaro, ni ninguno de esos adjetivos con que ellos, ni subversivo, a pesar que le dijo que Wilson era subversivo y requerido, el requerido 1177, me acuerdo todavía del número con que Wilson era requerido, pero nadie lo creyó. Entonces Wilson se pudo presentar en el Congreso americano a denunciar los crímenes de la dictadura con un antecedente democrático brutal y sin ningún vestigio de contaminación, ni con el pasado violento Tupamaro, ni con Che Guevara, ni con todos los sustos, los monstruos que la dictadura generó como anticuerpos para que la sociedad uruguaya aceptara
mansamente, como creo que muchos uruguayos desgraciadamente aceptaron mansamente a la dictadura militar. Entonces Wilson se les escapó del libreto, entonces a ese había que darle más fuerte que a ninguno otro. Le quedaba solo detenerlo. Claro, apresarlo. y no hacerlo, no permitir que compitiera electoralmente. ¿Hubiera cambiado la situación electoral de ese año si Wilson... Los blancos y ¿Usted lo imagina de otra manera? Sí, yo creo que los sí. resultados. Los blancos y wilsonistas creemos que la salida negociada se negoció, entre otras cosas, que Wilson no participara. Ese fue el pacto del Club Naval. Y a nosotros no nos gustó eso. Y creemos que, bueno, se pagó un precio quizá demasiado caro al realismo político. ¿Ustedes no quisieron participar o no encontraron condiciones? ¿Cuál es la verdad de la historia? En el pacto, no, nosotros queríamos participar, pero no podíamos participar aceptando la proscripción y la prisión de Wilson. Eso era una condición inaceptable. ¿Y esa era la condición para que ustedes se sentaran? Sí, además nosotros siempre lo hicimos con principios y con generosidad. Nosotros no hablábamos, quizás en el lenguaje diario habláramos sobre todo de la prisión de Wilson, pero queríamos el levantamiento de todas las proscripciones. Recuerde usted que Sereñi tampoco pudo ser candidato, que el Partido Comunista fue proscripto. Pero esas proscripciones, que tienen la misma naturaleza infame de la de Wilson y merecían el mismo rechazo, no tuvieron, sin embargo, la misma consecuencia electoral. En aquel momento el Frente Amplio no era una opción para ganar la elección, Wilson sí. Entonces los militares un poco condicionaron la salida a que Wilson no pudiera ganar. Pero moralmente esa valoración que usted hace sanciona al Partido Colorado. Y de alguna manera sí. Nosotros hicimos una especie de jerarquía. El principal enemigo ahí era la dictadura militar, pero con el Partido Colorado nosotros nunca nos llevamos bien, en los 150 años que llevamos de historia política, ¿no? Y en esa oportunidad nosotros lo castigamos muy duro al Partido Colorado. Pero el principal adversario fue la dictadura, y ese fue mi pensamiento la noche que yo fui a saludar a Sanguinetti cuando él me ganó la elección. Que había que jerarquizar, que las heridas con el Partido Colorado estaban esas, había otras que vienen, tampoco le perdonamos el gobierno de la defensa, ni la masacre de Paysandú, ni la Triple Alianza, no le perdonamos nada. Pero es un enemigo con el cual estamos acostumbrados a pelearnos, llevamos más de 150 años peleándonos, y peleamos dentro de una cierta regla de juego, de una cierta cancha, ¿no? Pero con el que no podíamos de ninguna manera entendernos jamás era con la dictadura militar. Entonces, esa noche yo pensé que lo más importante era que el gobierno militar le entregara el gobierno a Julio María Sanguinetti, que ahí íbamos a recuperar las libertades, como felizmente ocurrió, y que no podía haber la menor duda de que, a pesar de la prisión de Wilson, nosotros, y del vicio que tenía la elección por ese motivo, nosotros acatábamos el resultado, y me pareció que yo debía ser el primero, y por eso fui esa misma noche. Y creo que marqué un camino para el país. Los blancos, junto con colorados y otras tendencias políticas uruguayas, de todas maneras ya se habían encontrado en etapas cercanas al proceso final de la dictadura, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo, el obelisco. Claro, el obelisco, ya me lo sacó, claro. El obelisco, que fue una cosa memorable, yo creo que ninguno de nosotros pensó que iba a haber esa cantidad de gente, que iba a ser un acto tan sentido y tan lindo. Pero hubo otras muchas cosas. Doctor Sumarán, pero en ese proceso justamente de encuentros que se daban con las otras fuerzas, ¿usted encontraba que los colorados u otras fuerzas querían disminuir al Partido Nacional? O sea que esa ecuación final, sí, que finalmente se da donde Wilson no está en la primera línea, no puede estar, ¿se percibía que se preparaba antes? Sí. Además, yo quiero decir, no, la verdad, yo discrepo totalmente con la actitud que tuvo el Partido Colorado y el Frente Amplio en esos momentos, pero en homenaje a la verdad debo decir que Sanguinetti se lo dijo a Wilson Ferreira. Sanguinetti viajó a Bolivia en un momento que Wilson venía a Bolivia por una de esas jornadas internacionales y se lo dijo: mira que estamos muy avanzados en la discusión y mira que yo creo que va a salir un acuerdo, pero la base es que tú no seas candidato.
Y a mí me lo dijo Jorge Valle en unas condiciones de esas que yo saqué la conclusión de que era imposible que Jorge me estuviera mintiendo. Fue la Nochebuena del 93. Los militares, para molestarme, me mandaron citar a la jefatura a las 5 o 6 de la tarde. Así que yo el 24 de diciembre marché para jefatura. En mi casa ya estaba la familia haciendo los preparativos para Nochebuena. Se imagina el drama que quedó en mi casa. Bueno, me llevan ahí un cuarto, que llevaron nada más que para molestarme, no tenían nada que preguntarme. ¿Para qué duró la Nochebuena? Es una prisión que vale doble, vale 10, no sé. Y en eso estaba allí solo en un cuarto de eso de la jefatura, que los conocí todos, el sexto piso, eso los conocí todos. Y entra Jorge Valle, también pasó la Nochebuena allí. Jorge Valle iba a visitar a Pozzolo, que Pozzolo estaba preso porque había hecho un discurso incendiario en una convención colorada de Soriano. Y allí, solo los dos en un cuarto, se da cuenta que usted hace cualquier cosa menos Paco o teatro, ¿no? La Nochebuena. Nos soltaron antes de las 12, nos perdonaron que no llegara a las 12. Pero en ese momento ninguno de los dos lo sabía, pensábamos que nos íbamos a pasar la Nochebuena solos ahí en un cuarto, no era un calabozo, era un cuarto, pero era como un calabozo el cuarto. Y ahí Jorge Valle me dijo, estuvimos hablando largo rato. No dejaron de ser políticos sí, en esa situación. Y hablar de la salida y que eso no pasara más. Y es un juramento que creo que vale, que se hacen con fuerza, ¿no? Porque en esas circunstancias. Y ahí Jorge Valle me dijo justo, ¿no?, lo que iba a pasar. Cómo ellos habían avanzado en sus conversaciones, que el Frente Amplio iba a tener participación. Usted acuérdese que en el 82 no se le había dejado participar en las internas, pues eso salió del voto en blanco. Para el 84 sí, generosamente, porque entonces si no ganaba el Partido Nacional, porque en el 82 había ganado el Partido Nacional. Y que Wilson no podía participar, que eso se lo habían puesto como una condición. Y le dije, bueno, en esas condiciones entonces no participamos nosotros estrechamos filas junto a Wilson. El partido estuvo muy solidario con Wilson. Ahora, esa actitud del Partido Colorado, ¿es una actitud de personalidades o es justamente ese ajuste de cuento histórico que si Mire, se puede, se hace? Sí, no, yo creo que es algo más profundo. Si usted mira los 150 años de vida política, el Partido Colorado siempre ha sido el partido realista. No realista por la realeza, realista porque tranza con las realidades, ¿no? Es el que acepta la intervención extranjera, y es donde nacimos a la vida política. Ellos, en el gobierno de la defensa, aceptan que esto era mandado por franceses, ingleses, italianos, ¿no? Oribe se va al Cerrito y levanta la bandera de la dignidad. Ellos arreglan con los argentinos y con Mitre y le pasan por arriba a Paysandú y le hacen escombros. Nosotros quedamos con Leandro Gómez muerto en Paysandú. Nosotros hemos sido la conciencia nacional, la conciencia ética. Wilson, que era muy arrogante, decía que nosotros éramos realmente el único partido político que había en el país, cosa que a los colorados le daba una rabia espantosa. Ellos no eran un partido, era el partido de la situación, era el partido del gobierno, el partido que tranza, arregla. Y bueno, esa medianía, ese sentido realista, lo llevó a encontrar una salida en la cual se preservaba lo fundamental, que era el retorno a la democracia, pero a ciertos precios que los pagamos sobre todo nosotros. Pero sigamos un poco con la cronología de su vida. Usted en esa oportunidad entonces es propuesto y sale a la palestra política como candidato sí. a presidente. Wilson en la cárcel. Wilson en la cárcel y el partido diciendo que entonces no íbamos a la elección. Y Wilson nos habla desde la cárcel, saca una carta que trae su señora, su familia. Wilson vivía obsesionado por esto, Wilson sabía mucho historia nacional. Y en las revoluciones del 97 y del 4, que fueron sangrientas y horribles para el país, fueron precedidas de que el partido decretara la abstención. La abstención era el acto prerrevolucionario por excelencia. Porque un partido que se abstiene, un partido que no interviene en las elecciones, le quita legitimidad al gobierno emanado de esto. Entonces Wilson veía con horror que si el partido se abstenía, la legitimidad del gobierno siguiente era un horror y que eso en definitiva terminaba beneficiando la dictadura militar,
Que entonces la dictadura podía decir, bueno, yo entonces en esas condiciones no entrego el gobierno, si medio país que no va a la elección. Entonces Wilson desde la cárcel insiste en que nosotros vayamos a la elección. Costó mucho convencer, yo entendí el argumento de Wilson, Wilson mandó preguntar pocos días antes, yo fui de los que dije que no teníamos que ir a la elección. Luego entendí el argumento de Wilson, me pareció histórico, Pivel lo desarrolló muy bien, creo que era de una gran sabiduría histórica, y bueno, antepusimos el problema de enfrentamiento personal y resolvimos ir a la elección, pero costó mucho. Una famosa convención que se celebró en el Club Trujillo, en que ya los dirigentes conocíamos la opinión de Wilson, Wilson había hecho llegar su carta, y tratamos de convencer a la convención del partido de ir a la elección y no tuvimos suerte. Fue una convención de una extraordinaria fuerza anímica, de una gran tensión, y no hubo manera. Día después, unos 10 días después, se divulgó más el pensamiento de Wilson, se conoció un poco más, los dirigentes hablamos con mucha gente, convencionales, tratando de convencerlo, se hizo una segunda convención en el Palacio Peñarol, y allí logramos convencer al partido de ir a la elección, pero costó mucho, nos demoró mucho, y entonces yo creo que ahí ya cumplimos un gran papel en ir a esa elección porque terminamos la dictadura militar, pero el partido no podía ganar, si 3 meses antes estaba, las listas hubo que hacerlas de un día para otro, fue todo un caos, no estábamos preparados para ir a la elección. Cerrando un poco esta fase de su vida, le quiero preguntar lo siguiente, ¿qué fue para usted la dictadura? O sea, ¿fue solo el trastoque institucional del Uruguay? ¿Cuál era el proyecto político que estaba detrás de eso? ¿Lo tenía? ¿Había un proyecto político? ¿De la dictadura? Sí. Sí. Era la ausencia de libertad. Yo creo que todos los uruguayos aprendimos a revalorizar la libertad. Yo me formé de abogado en la década del 60, donde había en la facultad algunas ideas perniciosas, ¿no? Se desmerecía la democracia. Alguna izquierda radical le llamaba libertades formales. Después esos mismos muchachos, ya hombres, aprendieron el valor de las libertades formales cuando estaban presos y torturados. Muchos de ellos. Las libertades son formales, porque las formas defienden la conciencia, pero son un valor fundamental las libertades, ¿no? Yo creo que nosotros en la noche de la dictadura que apagó todo, ¿no? que achicó al país, que lo empobreció, que lo redujo, lo empobreció espiritualmente. La gran enfermedad de la dictadura fue espiritual, de lo que es la ausencia de libertad para un docente, para una universidad, para un maestro, para un periodista. ¿Pero qué perseguían? Achicar, mandar era sobre la base de reducir, de achicar, era la de aspiración empobrecer. de un grupo de militares. Sí, en una época en que eso no nos ocurrió solo a nosotros, hay una mano invisible, en Argentina, en Chile, hasta en Brasil, Bolivia, Paraguay ya venía de largo tiempo, vinculado a un proyecto económico espantoso también, ¿no? Es decir, nos empobrecimos intelectualmente, pero nos empobrecimos económicamente. Ahora, ¿fracasó por los problemas internos de ellos o por la acción de los políticos y la sociedad uruguaya? Yo creo que después de 6, el pueblo uruguayo no defendió mucho la caída de las instituciones en el 73. La mayoría de los uruguayos miró para el costado. Yo recuerdo cuando Wilson llamó ahí en la Plaza Zavala, la Plaza Matriz, a defender las instituciones, fuimos 20 personas. Pero después de 7 años de ausencia de libertad, el pueblo uruguayo se había reencontrado con la libertad y en pleno auge económico del 80 y sin poder hacer publicidad, porque los que recorrimos el país en el 80 lo hicimos en las condiciones casi más penosas, casi de secreto, pidiendo a los uruguayos que voten por no, y ganó el no. No fue en crisis económica, la crisis económica vino después, la tablita se rompió en el 82, pero la primera derrota del pueblo uruguayo a los militares se le hace en el 80 con un plebiscito, sin que pudiéramos hacer la menor propaganda, sin movilización ninguna, y en un momento de auge económico. El uruguayo votó por la libertad, y lo dio como valor primero y fundamental. Me parece que esa es una lección que queda para la historia.
y que se enraiza en la mejor tradición artiguista. Artigas fue eso. Artigas nunca le prometió a los que lo siguieron bienestar, por el contrario. O sea que usted pone el acento en que la dictadura fue derrotada por la El acción amor a la libertad de la del libertad. pueblo uruguayo. Yo creo que el pueblo uruguayo es idealista. No es idealista todos los días. Está muy escéptico. Pero hay momentos que, tocado en su fibra, el pueblo uruguayo ha escrito lecciones maravillosas. El éxodo es una de ellas. Usted como abogado, o sea, como universitario, ¿cómo percibió que la dictadura transformó justamente los sectores pensantes del Uruguay? Bueno, los achicó mucho, persiguió docentes, persiguió profesores, persiguió intelectuales, persiguió publicaciones, cerraron revistas, semanarios, cátedras, se cambiaron. ¿Dejó secuelas? Muy graves. Yo creo que hay una generación, digamos, esto lo hemos conversado ya en otras oportunidades, hay una generación, bueno, Quijano murió pobre sin volver al Uruguay. La dictadura con Quijano no pudo, Quijano se fue y lo que Quijano escribió es inamovible. Lo mismo podríamos decir de Benedetti, de Galeano. Pero era necesario, bueno, de Arturo Ardao, quizás una de las figuras intelectuales, a mi juicio, más importantes que el país tuvo. Pirel, ya lo citamos, muchos otros, ¿no? Pero lo más importante es que el Uruguay siempre fue eso, es decir, que habría una generación que se estaba formando, ¿no?, que venía de recambio. Quizás la última fue la llamada generación del 45, ¿no?, cuando tenemos grandes amigos. Pero después de eso venía otra, y esa otra no está. Hoy lo que nos falta, hoy podemos leer a Quijano que murió, podemos leer con satisfacción a los que viven, a Benedetti, a Galeano y a Barrán, podemos leer la generación del 45, puedo conversar, yo soy muy amigo de Tucho Metol, de Claudio Williman, pero falta la otra, falta la de la gente de 30 y 40 años. La que les seguía a ellos. Claro, esa es la que no está. ¿Y usted piensa que eso pasó o pasa por la acción de la dictadura? De la acción de la dictadura, que empobreció brutalmente la cosa, y que los 10 años siguientes de democracia, si bien hicieron muchísimo, pero también es verdad que siempre fueron años de estrechez, de reducción de presupuesto, ¿eh? Entonces no ha habido un desarrollo cultural importante. Seguimos con el Sodre, que es un baldío, ¿eh? La universidad no tiene medios ni para nada. Doctor Sumarán, percibo que usted tiene una actitud crítica sobre el proceso político uruguayo posterior, o los resultados, mejor. Sí. Pero, doctor Sumarán, el Partido Nacional estuvo en el gobierno hasta hace poco. Yo no me sentí identificado con ese Partido Nacional que estuvo en el gobierno. Lo digo con mucha pena. Pues fíjese que después de lo que yo peleé, después de los infortunios que pasé, de las prisiones, a mí no me gusta hacer demagogia de eso, ¿no? Pero es verdad que sufrí prisión, que fui procesado 2 veces, embargado, me suspendieron el título de abogado, yo tenía un embargo sobre mis bienes, no podía ejercer la profesión. ¿Eso golpeaba a su familia mi también? Mi familia, mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 5. Y sobre todo los menores se formaron en esa edad, a la adolescencia les tocó en esa edad. No era fácil ir al liceo con un titular en el diario de que Sumarán estaba preso y venían y le preguntaban, che, ¿y es tu padre? Y había que explicar por qué. Entonces, haber pasado todas las verdes, y que el partido llegue al gobierno y a mi juicio no haya estado a la altura de lo que se esperaba, es una de mis más grandes frustraciones. Así como hablo con un enorme entusiasmo de cuando logramos no vencer en el sentido personal, que yo no vencí personalmente, yo no salí presidente, pero derrotamos a la dictadura, y yo me consideré en eso victorioso. Y hablo de ese momento con gran entusiasmo. También debo decir que cuando hablo de las soluciones concretas de estos 10 años de gobiernos democráticos y hablo de lo que hizo mi partido en el gobierno en todos los sentidos, yo lo hablo con mucha pena. La mística que el pueblo uruguayo depositó en la democracia, en la salida democrática, era brutal. Quizá excesiva, quizá los uruguayos pensamos en algún momento que la democracia lo arreglaba todo, y eso no es así.
Yo participé, yo era el delegado del Partido Nacional en un grupo que integrábamos con Tarigo, Sereñi y Chiarino, éramos 4, uno por cada partido, que era la Concertación Nacional Programática. CONAPRO. La CONAPRO, pero abajo de esa cúpula, nos decían despectivamente la cúpula, es un nombre horrible, ser cúpula es algo espantoso, ¿no? Abajo de eso había equipos, trabajaron cientos de personas de todos los partidos y de fuerzas sociales. Y al final la CONAPRO sacó un documento arreglando todos y cada uno de los problemas del país, lo cual era un exceso de confianza, una hiperinflación de lo que la democracia puede hacer. Pero es demostrativo, por eso cito la CONAPRO, de ese espíritu de que la democracia arreglaba todo, que la democracia podía todo. Había una mística, una fuerza casi mítica en lo que se terminaba la dictadura, venía la democracia, pero eso traía automáticamente que se arreglaban los salarios, la ocupación, la industrialización, la educación, la cultura, y eso no fue así. Y eso entonces marcó una frustración, porque fue muy grande el desnivel entre las expectativas y los resultados. Entonces hoy usted le habla de política a un uruguayo y lo compara con el uruguayo de hace 10 años, que deliraba por la política, y es el abismo. Ya el uruguayo de hoy no quiere que le hablen de política. Después podemos detenernos un poquito sobre ese tema. Realmente sería importante conocer su opinión. Pero el gobierno del Partido Nacional propuso transformaciones del Estado uruguayo. ¿No le gustaban? No. ¿No eran removedoras? ¿No eran...? No, mire, yo creo que se quedaron con la carcasa, con lo externo de las fórmulas, ¿no? El Estado uruguayo precisa una reestructura profunda, una modernización, un cambio. Entonces, como todos sabemos que el Estado funciona mal, es entrador y parece renovador y moderno decir cambiemos el Estado. Pero usted miraba atrás de lo que había la ley de reforma del Estado y no era cambio ninguna, era la venta del Estado. Y cambiar no es vender, y vender no es cambiar. Entonces son cosas distintas. Usted me dice, ¿hay que cambiar el Estado? Mire, yo soy el primer partidario de cambiar el Estado. ¿Hay que venderlo? No. El Uruguay no puede vender al Estado. El Estado debe desempeñar en una sociedad uruguaya papeles importantes. No es un Estado excedido el Estado uruguayo. Tendrá burócratas, tendrá demasiados funcionarios, pero resulta que esta administración blanca tapó de funcionarios públicos los cuadros y terminó su mandato con más funcionarios que los que empezó. Eso es lo que hay que combatir. Ahora, querían vender Antel, querían vender las represas, querían hacer plata del Estado para gastarla. Eso no me parece que sea moderno, ni reformador, ni que pueda dar nacimiento a algo nuevo y serio. Y lo mismo le digo con otros temas, ¿no? Por supuesto, siempre hay cosas buenas. Yo creo que el Mercosur, con todo lo que nos está costando y nos va a seguir costando, es un gran proyecto, ¿no? Ya venía del gobierno anterior también, ¿no? En parte con el PEC, con el cauce, se dio además de que lo que hicieron nuestros vecinos, el Uruguay quizás solo no lo hubiera podido imponer nunca, ¿no? Creo que Alfonsín Sarney y Menem Collor se entendieron, pero usted busca las raíces del pensamiento artiguista, que me parece que tiene que seguir siendo el gran foco que ilumine la conciencia política de los uruguayos, y usted va a ver que Artigas siempre tiene una referencia ineludible a la patria grande, a que debemos formar parte de un conjunto mayor. Y entonces me parece a mí que el Mercosur, quizás encarado muchas veces con un espíritu excesivamente mercantilista, que parecería que el tema es si nosotros jorobamos a los argentinos en el mercado brasilero. No era ese el pensamiento artiguista. Tampoco es el pensamiento que logró el milagro de la unidad europea. La unidad europea no se hizo sobre la base de que los franceses jorobaran a los alemanes sacándole algún pedazo del mercado. El asunto se hizo de que los europeos se defendieran juntos, mejor, frente a Unión Soviética y Estados Unidos. Y nosotros tenemos que unirnos porque juntos vamos a estar mejor en el mundo, en este mundo que se va polarizando en grandes bloques. Si siempre fue importante que América Latina se junte, nunca más importante que a fines del año 2000, en que el mundo está dominado por grandes bloques, y usted se imagina que frente a la unidad europea
frente a Estados Unidos, Canadá y México, frente a los gigantes y tigres del Pacífico, el Uruguay solo no puede ni entrar a la cancha a jugar. Quizás seamos chicos, Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, haya que meter a Bolivia, a Chile, pero con una conciencia latinoamericana de respuesta común ante los problemas del mundo. Ese es el gran proyecto unificador. ¿Cómo ve al Uruguay, doctor Sumarán? Porque el balance ese que usted venía haciendo desde la dictadura o los últimos 15 años, en una primera apreciación, indica que usted ve grandes dificultades. Sí. ¿Estamos en una situación crítica? ¿Vamos a una situación crítica? Yo soy optimista por naturaleza, soy un peleador, pero hay que pelear. Si nos dejamos, el país puede caer en esta atomización, en este sistema político trabado, en que todos somos artífices en embromar al otro, en que el otro no haga. La izquierda y el Partido Colorado trabaron al Partido Nacional en el gobierno. Ahora la izquierda y el Partido Nacional traban al Partido Colorado a veces. Pero los blancos y colorados se juntaron y le dieron vuelta al catastro a Tabaré Vázquez, el catastro municipal. Pero ahora parecería que blancos y colorados encuentran un camino juntos. Está cambiando. Yo creo que uno ve signos alentadores, pero hay que pelear. Hay que pelear en el sentido de que un sistema político atomizado y dividido tiene que aprender a conciliar, a acordar, que si la base es la confrontación, quedamos paralizados, ¿no? Entonces yo a veces veo que esas confrontaciones, esa atomización, lleva a que cada uno cuide su chacra, que ni siquiera hay una chacra por partido, hay varias chacras dentro de cada partido. Entonces aquello es la federación de los caciquitos. Ahora, los mecanismos, muy someramente, ¿pueden ser los de la reforma constitucional? Yo creo que son imprescindibles, es una gran señal de modernización que tiene que dar el sistema. De modernización. Que tiene el sistema político. No puede seguir habiendo 5 candidatos por partido, no puede ser que usted no sepa realmente a dónde fue su voto hasta que mucho después que lo emitió y le dan el resultado del tercer escrutinio 3 meses después. Hay cosas que no admiten la menor discusión y el país se niega a adoptarla, pero creo que la base está en la mentalidad y en la conciencia de la gente. Una constitución defectuosa, con políticos de una gran grandeza y de un gran nivel, la hacen marchar. Aquí lo que ha faltado también es grandeza, nivel. Ha sido el reinado del caciquito y de la chiquita y de la zancadilla. El arte de aparentar que se está por los grandes principios, pero meter la cuña y meter el palo en la rueda para que no siga girando. Doctor Sumarán, pero los hombres viven el tiempo que la naturaleza les permite. Y sí. No se van a poder cambiar acá. No, pero a veces se podrán cambiar las instituciones. Entonces. Sí, y además a veces los pueblos provocan esas renovaciones, ¿no? Mire que electoralmente el país tiene renovaciones. Me dicen que la renovación que estadísticamente hubo en las cámaras en este periodo, en la historia del país, que se barrió con el 75% de los legisladores que estaban. Eso ya muestra una disconformidad de la opinión pública. El hecho de que el Frente, la izquierda, haya ganado la Intendencia de Montevideo y después de 5 años la vuelva a ganar, es todo un síntoma también que está anunciando que algo grande está pasando. Quizás el pueblo todavía no haya encontrado el cauce, pero a veces esos cauces aparecen en el momento menos pensado. Yo no soy pesimista, pero creo que hay que pelear mucho, pues ¿sabe lo que pasa? El Brasil es grande por sí mismo. La Argentina es un gran país, es un país inmenso, rico, tiene todo la Argentina, no falta nada. Las mejores tierras del mundo, todos los climas, todos los minerales, hidrocarburos, tiene todo la Argentina. Los uruguayos somos chicos y no muy ricos. Entonces, si los uruguayos no aportamos una enorme dosis de inteligencia, de sentido común, de patriotismo, nosotros hemos constituido un gran país pues tuvimos hombres extraordinarios. Pues José Pedro Varela hizo lo que hizo. La diferencia nuestra, nosotros nos podemos poner a veces a hablar de igual a igual con un argentino y un brasilero, pues tuvimos atrás a José Pedro Varela, tuvimos a Rodó, tuvimos a Figari, tuvimos a Valle, tuvimos a Saravia, tuvimos a Frugoni, tuvimos a Zorrilla. Por grandes
personalidades que le imprimieron al país un sesgo y caracteres únicos. Pero si nosotros no mantenemos un gran nivel, somos chicos, somos pobres. Entonces los grandes de esta comarca nos van a pasar por arriba. Entonces nosotros, ahora siempre lo tuvimos, yo creo que lo vamos a volver a tener, pero creo que en estos 10 años, el gran gesto de grandeza en estos 10 años fue el de Wilson Ferreira. Pero saque usted el gesto de Wilson Ferreira y usted no va a ver en el acontecer político de estos 10 años grandes gestos de grandeza. Cuando usted dice gesto de Wilson Ferreira, ¿se refiere a la ley de caducidad? Y a la gobernabilidad. El hecho que él haya salido de la prisión. ¿La prisión por qué se hizo? Para que no interviniera en la elección. Todos creían que iban a encontrar un Wilson del puño crispado y que iba a decir lo que tenía derecho. Esto es una estafa, se hizo sobre la base de mi perjuicio y no, y salió al revés. Salió de mano tendida. De mano tendida, poniendo el país por encima de todo. Y no hay en todo aquel discurso de la Esplanada, yo creo que es el mejor discurso, de los inolvidables discursos de Wilson Ferreira, el mejor es el de la Esplanada, no hay una frase que demuestre resentimiento en su ánimo. Un hombre que venía de 11 años de exilio, 6 meses de prisión, ese día, esa tarde dejó la prisión. Yo fui al cuartel, abrí la puerta para que Wilson saliera, me llamó la justicia militar al mediodía y yo a las 5 o 6 de la tarde estaba en Flores. Y a las 11, 12 de la noche Wilson hace ese discurso tan increíble, ¿no? Y de ahí toda su actitud constructiva, de renunciamientos, de pensar en el país, increíble la grandeza. Doctor Sumarán, pero ¿qué grandeza se necesitaría de parte de los hombres políticos uruguayos estos días o en esta etapa del Uruguay para realmente sacarlo de esa situación que usted percibe? Llamar a los más capaces, estén donde estén, no seguir adjudicando las responsabilidades políticas y de gobierno a cuoteo político. Es el primer síntoma. ¿Pero usted borra los partidos con eso? No. Las fronteras borra. Claro, yo le puse a usted que el nacimiento de Wilson viene con la CIDE y que ahí fue a buscar a un... ¿Sabe cómo le decían a Enrique Iglesias? El gallego le decían, porque nacido en España. Pero era un alumno brillante, recién egresado. Venga una cabeza joven, nueva, puede renovar. Astori, un hombre toda la vida de izquierda. Juan Pablo Terra, de la democracia cristiana. También fueron blancos y colorados. Entonces se rompen las barreras. Se llama a los más capaces. Cualquiera sea el lugar donde esté. No se cuotifica más políticamente. Hay una gran transparencia en todo. Falta esa transparencia, o no falta, falta. Ahora, eso significaría una transformación cultural del Uruguay muy importante, claro. Porque usted en esta entrevista ha demostrado que el Partido Nacional, de alguna manera, sus raíces lo conducen también en esta etapa, ¿no? Sí, pero son raíces, yo creo, yo soy muy blanco, son raíces de grandeza, ¿no? Leandro Gómez no murió en Paysandú por blanco, murió por patriota, él no defendía el partido, defendía la nación. Yo creo que esa es la bandera, defender a la nación. Y ahí somos todos un único partido. ¿Usted piensa que su generación en la inmediata puede llegar a hacer esas cosas que usted desea? Yo por eso peleo y veo que en la época terminal de la dictadura no se miraba quién era. El discurso del Obelisco lo redactaron Tarigo y Gonzalo Aguirre, pero leyó Candó. No le fuimos a preguntar Candó de qué partido político era. Yo pienso que Candó era de izquierda, pero pienso, porque uno siempre tiene el estereotipo de que todos los artistas son de izquierda, pero yo no sé de qué partido político era Candó. Pero leyó Candó, porque era el mejor para leerlo, ¿se da cuenta? Ahí estábamos todos juntos, y en el estrado del Obelisco había de todos los partidos, de los gremios. No se cuotificó la entrada al Obelisco, porque ahí había que arriesgarse, porque no era un privilegio estar, era un privilegio espiritual estar en el estrado del Obelisco, pero lo más probable es que todos los del estrado marcharan presos al día siguiente. Ahora, cuando llega y que tenemos que poner a alguien en el banco de seguro, no me refiero a Casina, estoy seguro va a ser un gran presidente, pero los anteriores tienen que ser los amigos del comité.
¿Usted piensa que esas son causas por las cuales hay problemas de ética? Sí, y que creo se manifiestan claro, hoy? y creo que por eso también la gente no cree en los partidos, porque el uruguayo medio le exige a sus dirigentes que den el ejemplo, que tengan una gran frugalidad, una gran austeridad, una gran transparencia, un gran desprendimiento, y que den respuestas claras de que se pone al partido, al país por encima de los intereses del partido. Cuando el partido es un fin en sí mismo, y ni siquiera el partido, el grupo que está al lado del presidente es el fin en sí mismo, entonces la gente se le va toda la mística, no cree, si le hacen un discurso grandilocuente, piensa que le están mintiendo. Hay una hermosa expresión de Pablo VI, que vale para todas las... Él lo dijo pensando en la fe, en la religión, ¿no? Dijo que hoy por hoy el hombre del siglo XX le cree más a una persona por testigo que por lo que dice. Que el gran profeta del siglo XX y los grandes que pueden persuadir es porque dan un inmenso testimonio de vida. Usted podrá, yo discrepo con el Che Guevara, pero ¿qué testimonio de vida tenía el Che Guevara? Alguien puede no tener las convicciones religiosas de la Madre Teresa, pero ¿quién va a negar el testimonio de vida de la Madre Teresa? ¿Quién niega que de los personajes más trascendentes que hubo en el siglo XX ha sido Gandhi? Y usted piensa en Gandhi, en la Madre Teresa, en el Che Guevara, codificando, repartiéndose las cosas, buscando el inciso no sé qué para meter algún beneficio. No, había atrás, en todos esos casos, una frugalidad de vida, una actitud de entrega, aún en el error. En el caso yo, no creo que Gandhi estaba muy acertado y la Madre Teresa también, pero creo que el Che Guevara estaba equivocado, muy equivocado. Pero qué entrega. Ahora, ¿cómo se puede imbuir a los pueblos de esa actitud que, bueno, de los casos que usted nombra son personalidades, ¿no? Pero ¿cómo puede ser una conducta ética de carácter social? Está muy bien. Pienso yo que en el Uruguay Herrera fue un hombre muy sobrio. César Valle era una sobriedad espartana. Gestido era un hombre muy sobrio. Yo tengo chacra en Melilla y a mí me cuentan que Tomás Berreta salía caminando a tomar el ferrocarril en La Paz, salía ahí de Peñarol Viejo, de al lado, para venir a ejercer sus funciones de gobierno. El país prestigioso de los partidos políticos de prestigio era un país de políticos sobrios, idealistas. Sarabia deposita los títulos de propiedad de su campo en el directorio por cuando le dicen que no hacían la revolución porque no tenían plata. Entregó la estancia. Porque los ideales del país estaban por encima de sus intereses personales. Yo creo que Uruguay tiene que recuperar eso. De Gaulle es un ejemplo también moderno. Usted puede considerar que está equivocado De Gaulle. Yo creo que no, que fue un gran estadista. El gobierno alemán me invitó a mí a Alemania, yo quiero transmitir estas cosas porque me las hicieron no por mí, sino por lo que yo representaba. Y yo vi el Museo de Adenauer. La sobriedad de Adenauer es una cosa conmovedora, todavía guardan la bicicleta, o sea que Adenauer iba desde su casa a ejercer sus funciones de primer ministro y padre de la reconstrucción alemana, iba en bicicleta. Pero ese hombre salía y pedía sacrificios y el pueblo alemán, los trabajadores alemanes, trabajaban una hora gratis. Trabajaban 8 horas, cobraban el salario, trabajaban una novena en beneficio de la comunidad, pero el que se los pedía iba a trabajar en bicicleta. El escritorio de Konrad Adenauer es de una austeridad espartana, su dormitorio es un museo que hay en Alemania y que yo tuve oportunidad de ver y quedé conmovido. Ahora, esas ideas que usted está exponiendo, de todas maneras, no se contradicen con cierta tendencia del mundo contemporáneo a cosas distintas, a cosas más expansivas, a actitudes más de consumo. Y estas actitudes del mundo contemporáneo son sinónimos de progreso. ¿No hay una contradicción en lo que usted está proponiendo? Hay de que el mundo moderno ha exaltado un consumismo. Pero también no es signo negativo. de progreso. Habría que verlo, depende de quién, ¿no? Porque yo creo, por ejemplo, que las dificultades económicas argentinas radican en un exceso de consumo que cayó en la sociedad argentina.
Y la crisis mexicana, con todos sus terribles efectos, tequila y compañía, fue después de una expansión excesiva del consumo. Y que Uruguay tiene que restringir su consumo si quiere salir adelante. Si no se puede consumir cualquier cosa, cualquier cantidad. Especialmente el consumo suntuario, el consumo importado. Fíjese que Chile pasó mucho mejor la crisis mexicana. Esto es la historia contemporánea, la de hoy, ¿no? Porque Chile restringió la entrada del capital extranjero especulativo y restringió, no permitió esa expansión de consumo que hizo México y Argentina y Uruguay. Brasil ahora, el Brasil de Cardoso es un hombre, a mi juicio, también muy bien ubicado, es un hombre que acaba de dictar medidas restringiendo el ingreso masivo de capitales, porque generan una expansión del consumo de carácter especulativo. En Uruguay, ¿de qué se batió el récord? Se batió el récord de la venta de 0 kilómetros, importados, suntuarios. Bueno, eso es, no es pan para hoy, hambre para mañana. Me parece que la experiencia indica eso. Sin embargo, Adenauer, ¿a qué llamó a los alemanes? ¿A consumir más? No, los llamó a ahorrar. Y en el ahorro encontró la virtud. Y Alemania hoy es una potencia. Y después consume. Primero ahorra. Los latinoamericanos nos gusta la fácil. Primero consumir, del ahorro que se ocupe otro. Y la pagamos. Esa factura al final la pagamos. Así que yo no creo que el consumismo dentro de eso, en fin, en los términos latinoamericanos, que el consumismo sea siempre bueno. Por supuesto, si usted me habla de consumo de artículos de primera necesidad, yo le digo que sí. La leche, las proteínas, agua potable, saneamiento, salud, ahí sí. Pero consumos suntuarios en esta civilización consumista, cuidado. Doctor Sumarán, ¿cuáles son las fuentes filosóficas que lo llevan a pensar de la manera que usted lo hace? Mire, yo creo que he hecho una síntesis, ¿no? No soy de un solo libro. No me gustan los sabios de un solo libro, son muy peligrosos. Tengo una filosofía de base cristiana indudable, también de filosofía existencialista. Yo he leído mucho a Jaspers, a Ortega y Gasset. En economía soy post-keynesiano, leí mucho a Keynes y he leído al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a sus profesores, a Fisher especialmente, autor moderno, mucho. No soy monetarista, no me gusta Friedman, no me gusta el neoliberalismo. Creo que hay un mundo humanista y progresista que es el que se está abriendo camino al final del siglo XX. Creo que el muro de Berlín no se cayó solo, tampoco lo tiraron las bombas. Lo tiraron los que estaban del otro lado del muro y vieron que bien se vivía en Occidente, pero no que bien vivían los capitalistas. Vieron que bien Ahora, ¿lo vivían tiraron los hombres o las ideas de esos hombres que las estaban? ideas, pero lo tiraron los hombres que querían vivir, es decir, cuando el berlinés oriental y del este empezó a ver que bien vivía el berlinés de Occidente, quiso vivir igual, pues vive mucho mejor y con muchas mejores condiciones de calidad de vida. Vive en libertad, hace lo que quiere, profesa sus ideas, su credo religioso, pero además come, se educa, atiende a su salud mucho mejor que el otro. Es decir, que los sistemas de seguridad social, especialmente de Europa Central, han sido estupendos para igualar y mejorar las oportunidades de vida de la gente. Occidente supo mantener la economía de mercado con su dinamismo, pero supo encontrar un equilibrio muy sabio, desarrollando sistemas de seguridad social de gran profundidad. O sea que la propuesta marxista no resolvía No. la equidad entre No, los hombres. no. Tenía peor casa el obrero comunista que el obrero occidental. Entonces aquello le decían, tú sos mejor, porque en el occidental hay un capitalista que te explota. Cuando el oriental vio que su obrero tan metalúrgico como él, en una industria de automotores como él, vivía mucho mejor, trabajaba menos horas, tenía más semanas de vacaciones, tenía una cobertura total de su salud, sus hijos iban a la universidad, dijo, yo no veo acá la explotación.
y quiero vivir así, y no quiero vivir en este estado burocrático, perverso, pero entonces se cometería un gravísimo error si alguien cree que al muro de Berlín lo derrotó el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje fue lo que levantó el muro de Berlín. El capitalismo salvaje creó el comunismo. El comunismo cayó porque el capitalismo dejó de ser salvaje y pasó a ser una economía social de mercado, pero social, con una expansión enorme de la seguridad social, de los equilibrios, devolviéndole a la gente la igualdad de oportunidades, ¿no? De que el que nace feudal, siervo, no muera siervo y sus hijos no sean siervos, sino que el que nace siervo pueda ser hombre libre. Esa es la gran enseñanza de Occidente. Y me parece que esa es una cosa que los uruguayos sentimos muy profundamente, porque hemos hecho una sociedad muy solidaria entre nosotros. Entonces queremos reformar el Estado, porque estamos aburridos de hacer cola, de que nos traten mal, de que usted tenga que ir 10 veces para que lo atiendan y que lo entiendan de mal humor y que le peguen. Ahora, ¿a dónde va el mundo, doctor Sumarán, después de ese cimbronazo del muro de Berlín? A mí me parece que salió enormemente fortalecida esa economía social de mercado, ese socialismo democrático, ese New Deal de Roosevelt, en un equilibrio, en una fórmula de economía mixta, en el cual el motor económico es la economía de mercado, pero toda la sociedad en un dispositivo para restablecer la igualdad de oportunidades. Y que este fin del siglo XX trae sus enseñanzas, no hay que quedarse quieto, esto hay que seguirlo peleando. Fíjese que esas economías tan desarrolladas se están enfrentando problemas que todavía no le encuentran solución. La desocupación, usted vio que es una de ellas. Son economías enormemente ricas y prósperas, pero que están generando problemas de desocupación muy graves. El progreso tecnológico trae desocupación. Ese es un desafío tremendo para el mundo de hoy, para el hombre contemporáneo. Pero también el mundo tiene otros problemas. Sí. La guerra, por ejemplo. La guerra. Es tan vieja como el mundo, pero... Y tan horrible como el demonio. Pero ahora las guerras son por religiones también. O por ideologías. Sí. Yo creo que hay que también, eso hay que pelearlo, ¿no? Por ejemplo, yo he sentido una indignación con la decisión de Chirac de restablecer las pruebas nucleares. La Francia de las luces, la Francia de las letras, de la ciencia, la Francia de Sartre, la Francia de la ilustración, que haga esta barbaridad de hacer explotar bombas atómicas, es no haber entendido que el muro de Berlín no cayó a cañonazos, cayó por las ideas. Lo tiraron abajo los principios, las ideas. Estados Unidos, con el mejor arsenal del mundo, no pudo con el Vietcong de las bicicletas y de los túneles, porque ahí perdió por las ideas. Los que ganan y gobiernan el mundo no son los arsenales. El arsenal de la Unión Soviética debería ser, dice que tenían más cabezas nucleares que los americanos, pero no pudieron, ni con los checoslovacos, ni con los húngaros. Toda la gente quiso la libertad y no hubo manera de pararla. Entonces Francia, que es luz en la cultura universal, de enseñanza, de libertad, de humanismo, en todas sus expresiones, ¿cómo va a apostar al poderío atómico ahora al final del siglo XX? ¿Para qué le van a servir a Francia las armas atómicas si no es para romper el equilibrio natural, para hacer daño? Además, hasta la hipocresía de ir a tirar las bombas a 10 o 15.000 kilómetros de Francia, pero no le hagan daño. Ellos han argumentado que es un proyecto de autodefensa dadas las condiciones políticas de Europa. ¿Y qué condiciones políticas? ¿Quién lo puede atacar a Francia hoy? El peligro de una guerra universal que tuvo al mundo de la posguerra dividido de 30 años, a ver quién apretaba el botón, o 35 años, esa amenaza espantosa ha desaparecido. Y eso es una gran conquista. Pero las amenazas son locales. Entre estados no han desaparecido. Son o dentro locales, de los estados. Dentro de los estados. Son los árabes chiitas contra los árabes no sé qué, ¿no? Es Irak que conquista Kuwait, que arma un lío bárbaro.
son los musulmanes de la ex Yugoslavia con los católicos o los ortodoxos de la ex Yugoslavia, pero es entre árabes, entre yugoslavos, ¿y usted cree que eso lo va a arreglar a bombas atómicas? ¿Para quién se le puede ocurrir? Entonces esas medidas requieren unas Naciones Unidas más fuertes, unas Naciones Unidas, yo creo que más institucionalizado, su poder militar, su función de gendarme, son las primeras funciones del Estado, ¿no? Juez y gendarme, bueno, llevémosla a nivel internacional, pero no el peligro de una conflagración internacional total, de bloque contra bloque. No apareció. Es una conquista brutal de fines del siglo XX y edifiquemos sobre eso una paz duradera y no permitamos que conflictos locales puedan, porque empiezan a adquirir una dinámica propia demencial y pueden llevar a arrastrarnos. La Primera Guerra Mundial empezó justamente en un conflicto allí en Yugoslavia, ¿no? En la actual Yugoslavia. 5 hijos, decía. 5 hijos. ¿Nietos? Ya tengo nietos. De mis 5 hijos, las 3 hijas, que son las 3 mayores, están casadas. Aquí en casa me quedan nada más que los varones, que no están nunca, así que estamos prácticamente solos, mi mujer y yo. Cambió mucho la vida y en muy pocos años. Y esas 3 hijas casadas ya me han dado 6 nietos. Mire, yo soy muy joven, yo tengo 54 años, pero ya tengo 6 nietos. Me han alegrado la vida, doy gracias a Dios de tener esa maravilla de esa familia. Percibo que la filosofía cristiana es quizás de las que usted ha nombrado la que más ha calado en su forma de pensar. Es posible. ¿Cómo ve la no quiere decir que yo sea un buen cristiano, ¿no? ¿Cómo ve la iglesia cristiana? Yo le tengo mucho cariño a la iglesia, ¿no? Yo trabajé mucho en la iglesia. Tengo mucho cariño por la iglesia de Montevideo. La iglesia uruguaya es modesta, ¿verdad? Y por eso es tan buena. El mejor servicio que le hizo alguien a la iglesia uruguaya se lo hizo José Valle Ordóñez cuando la separó del Estado. Se tomó como una persecución. Se defendió tremendamente la iglesia de un ataque, ¿no? El día hasta que cerró escribía Dios con minúscula, ¿no? Una estupidez. Pero lo cierto es que le hizo un enorme bien a la iglesia porque la despojó de todos esos compromisos, ¿no?, que llevan a la iglesia a una serie de transacciones. La iglesia uruguaya tiene una enorme independencia, pobreza, y eso le ha dado una gran fuerza, ¿no? Yo conozco otras iglesias, incluso latinoamericanas y vecinas, muy vinculadas al Estado, y es una cosa que me parece que a todo cristiano no le gusta. La compromete en otros ámbitos que no son los filosóficos, que no son... Me acuerdo, por ejemplo, cuando aquel hombre insensato, que lo menos se puede decir, de Galtieri, que fue a invadir las Malvinas, y yo oí por radio, las tropas iban con capellanes, y los capellanes bendiciendo los cañones y largando a los conscriptos a un suicidio colectivo, ¿no? Ahora, esa es una contradicción a nivel universal de la Iglesia, ¿no? Sí. O sea que la Iglesia tiene contradicciones. Sí. Quizá la presencia de la Iglesia es lo que más justifique al creyente. Uno dice, después de estas cosas, a pesar de todo, sigue existiendo. Aquí no es por el acierto de las decisiones humanas, es por algún otro. Usted, durante la entrevista, ya había observado la política desarrollada en el gobierno del doctor Lacalle, ¿no? Críticamente. Sí. ¿Usted piensa que la derivación de esa política del doctor Lacalle en su gestión de gobierno puede haber condicionado en el futuro las posibilidades del Partido Nacional? Mire, yo creo que nosotros, bajo el periodo de Wilson Ferreira, pasamos de hacer un partido de centro-izquierda y dejamos al Partido Colorado de Pacheco a la derecha y el Frente a la izquierda. A mí me gustaba mucho esa posición de partido de centro, de partido de centro-izquierda, de partido progresista y no izquierdista. Es mi posición personal. Con Lacalle el partido vuelve a ser un partido conservador.
Y coincide en eso un Sanguinetti que se presenta hablando de la socialdemocracia que arregla con batalla, y donde adentro del Partido Colorado declinan la figura de Pacheco, más conservador, y aún la de Jorge Valle, conservador más moderno, pero quizá la figura más típicamente neoliberal del Partido Colorado. De modo entonces que se ha logrado un cambio en el escenario. Seguimos con el Frente de la Izquierda, seguimos con el Partido Colorado, que era de derecha, más volcado hacia el centro, y con un Partido Nacional que dejó de ocupar el centro y se tiró a la derecha. A mí me parece, en primer lugar, no es mi posición ideológica. En segundo lugar, lo considero muy grave para el futuro del Partido Nacional, porque entiendo que eso, entre otras cosas, le ha regalado todo un espectro que ocupaba el wilsonismo, se lo ha regalado al Frente, a los sectores moderados del Frente, que son los que están creciendo. Porque el Partido Colorado tampoco puede ocupar un centro izquierda, llega a gatas a ocupar el centro. Entonces, si usted divide a la sociedad uruguaya en dos posiciones, conservadores por un lado y centro izquierda y izquierda por el otro, gana este otro en la mayoría del país. Y eso es por falta de presencia, por haber matado al wilsonismo en muy poco tiempo. ¿Es solo por ese esquema de ubicación política en la sociedad uruguaya o también factores de consecuencia de la política que el gobierno... Sí, me hace usted preguntas muy difíciles, pero yo no tengo problema en contestarlas, aunque quizá me metan en Honduras. Pero yo estuve en desacuerdo con las orientaciones políticas de la calle, muy conservador, muy neoliberal, excesivamente. Rompió en eso la tradición última del partido, pero además porque en el estilo de conducción yo tuve reparos de orden personal, es decir, ¿me entiende? El partido no funcionó en los 5 años. El directorio fue una cosa inexistente. Yo le pido a cualquiera que diga qué cosa importante resolvió el directorio del partido. Las convenciones no se podían ni reunir. Todo el mundo miraba para el costado, pero no había ni quórum para sesionar. La mesa decía que había quórum y nadie decía que no, pero no había quórum, yo le puedo asegurar que no había quórum. Porque nadie se venía de Artigas a la convención del partido si era para llenar una formalidad. El partido no vivió la presidencia y su núcleo de allegados en un estilo de conducción muy personalista, que yo no estoy de acuerdo, digo. Yo trabajé al lado de personas de la envergadura política de Wilson Ferreira y nunca los vi en esa conducción tan personalista. Pero además, por ejemplo, yo tuve el gusto de trabajar y muy intensamente en el directorio del Partido Nacional, que en los últimos años de la dictadura presidió don Juan Pivel. Don Juan Pivel era un hombre que hacía participar enormemente, era un partido que vivía, las convenciones eran famosas, el directorio era algo extraordinario la vida que tenía, era un partido que vivía, ¿no? Así que en el estilo de conducción yo soy crítico, ¿no?, respecto al periodo de la calle, y también soy crítico en que personas de toda la vida del partido fueron dejadas de lado, con enormes méritos partidarios, con enormes méritos intelectuales reconocidos en la sociedad uruguaya, y hubo un núcleo que lo rodeaba y que le está haciendo mucho daño. Le está haciendo mucho daño. Usted se refiere a los problemas éticos que han aparecido, ¿no? Sí. Porque a mí me borraron en el partido cuando yo, en el año primero del gobierno, yo hablé de las implicancias, que es un término herrerista, un término que acuñó Herrera. El implicado no es un delincuente. El implicado es una persona que está en una posición muy incómoda porque es como juez y parte. Herrera lo acuñó refiriéndose a un presidente colorado, no quiero nombrar, cuyo estudio quedó abierto y lo atendía el yerno del presidente. Entonces, lógicamente, una empresa, un industrial, portador, un exportador, tenía un problema serio y buscaba el asesoramiento del estudio del presidente que lo atendiera el yerno. El yerno nadie le había prohibido que ejerciera la abogacía.
Pero evidentemente había una cosa que, una ley no escrita, que los asuntos que se tramitaban en el estudio a cargo del yerno del presidente salían como taponazo. Entonces Herrera, y hombres muy capaces, yo releí, después del lío que se armó, las actuaciones en el Senado, de Amorín, gran legislador, de Ferrer Serra, gran legislador, que acusaron al gobierno colorado de implicado. Entonces yo utilicé el término, porque a mí me parece que, un viejo aforismo romano, ¿no?, que la mujer del César no debe ser solo honrado, sino debe parecerla, es decir, debe comportarse de una manera que no genere sospechas. Entonces, si el gobierno estaba lleno de gente muy vinculada a intereses económicos muy concretos, y no era una figura aislada, sino que eran varios y en lugares claves de la economía, se prestaba, ¿no?, a la maledicencia, y que entonces había que tener la obligación de ser honrado, y que de un modo no hay una ley escrita, pero hay personas que no pueden ejercer ciertos cargos. El ejemplo lo marcó el mismo Herrera: el yerno del presidente no puede tener abierto el estudio allí para recibir asuntos que se tramitan ante el Estado. Esa moral, esa ética no escrita de los gobiernos republicanos, de los gobiernos de los repúblicos, no de los partidos, no del partido americano, aunque a los americanos les costó bastante, acuérdense de Nixon. Entonces yo hablé de implicancia. Increíblemente, pues después le salió horrible, Santoro, que en ese momento ejercía la presidencia del directorio herrerista, me intimó públicamente a que yo o me callara o dijera a qué implicancias me refería. Yo no soy hombre de callarme, no me callé ante la dictadura militar, no me voy a callar ante el señor Santoro. Entonces fui al directorio de mi partido, yo no fui a la prensa, yo fui al directorio de mi partido, y por escrito en el directorio, que en ese momento presidía Gonzalo Aguirre, presenté una lista de personas y de argumentos en virtud de los cuales yo creía que no debían ocupar cargos públicos, porque se suscitaba una sospecha. Como pasa en este país, al principio, al día siguiente, ya los que estaban en la lista me estaban contestando, quiere decir que la lista se la mostraron. Entonces ellos contestaban sus argumentos, pero los míos no aparecían en ningún lado. Y al final un matutino a los 10 o 15 días publicó toda la nota. Bueno, eso a mí me costó una especie de ostracismo político, fui absolutamente marginado. Se levantaron notas de algunos correligionarios al directorio acusándome de mal blanco, ¿no? Pregunto ahora quiénes son los Ahora, malos, viendo el resultado final del proceso político, ¿no?, quiénes fueron los malos blancos y quiénes fueron los buenos. Usted fue un adelantado. Bueno, yo creo que yo fui un buen blanco, lamentablemente muy solo, porque el partido estrechó filas, ¿no? El buen blanco había que abrazar al gobierno, pasara lo que pasara. Buen blanco era callarse de cuanta cosa uno supiera. Buen blanco era estrechar filas contra viento y marea. Y el que se abría era mal blanco. Hoy parecería que ese juicio, muchos de los que me lo hicieron, no creo que hoy estén dispuestos a rectificarlo. Parecería que esos hechos y esas expresiones públicas que han tenido algunos de esos problemas que usted plantea, lo han conmovido mucho, porque usted en las últimas semanas, en los últimos tiempos, incluso se reúne con otras personalidades en busca de hacer un tratamiento público de los temas éticos. Sí. Mire, es un grupo muy lindo, ¿no?, de personas realmente muy interesantes, donde hemos mezclado jerarquías religiosas, como el pastor Castro, un hombre que yo lo vi durante la dictadura en Ginebra, ¿no? Un luchador bestial a favor de los derechos humanos y de la dictadura. Monseñor del Castillo, un hombre que conozco de toda la vida, porque yo fui a los colegios jesuitas, mandé a mis hijos al colegio jesuita, donde él era director y la dictadura lo sacó de la dirección del seminario. Doña Jacinta Valvela, una jueza democrática, independiente, que ocupó la presidencia de la Suprema Corte. Don Pepe de Lía, que siempre estuvimos en partidos distintos, pero siempre nos llevamos muy bien. Hasta hacemos chistes sobre haber hecho una fórmula electoral, ¿no?, los dos. Y bueno, y Bayán, colorado, fíjese, es un gran muchacho, el único defecto que tiene es que es colorado, siempre le digo. Si no, es un joven. Es un joven, puede cambiar, puede cambiar. Lescano, ¿no?, de la democracia cristiana, también un compañero de muchas andanzas.
Y bueno, no sé si me olvido alguno, formamos creo un grupo muy lindo. ¿Y cuál es el proyecto? Bueno, le voy a decir, una reflexión que nosotros hicimos es esta, ¿no? La inició Luis del Castillo, es un hombre muy capaz. Usted recuerda el cólera, ¿no? El Uruguay fue el único país que se vio libre del cólera. El cólera era la enfermedad de las manos sucias, ¿no? ¿Y cómo se combatía? Con las manos limpias. No se precisó una gran terapéutica medicinal. Era más que no un problema cultural. Defenderse del cólera lavándose las manos, con las manos limpias. Y entonces vinieron las escuelas y les enseñaron, le dijeron a los chicos, límpiense en las manos. Unas propagandas en televisión muy bien hechas, muy lindas, muy didácticas, lavarse las manos. Yo creo que la corrupción y su antídoto a la honradez es también un problema cultural. ¿Qué es más importante? Luchar contra la corrupción. Usted imagínese que está en Colombia en medio de ahí del tráfico de droga. Usted barre con un corrupto, pero si sigue el tráfico de droga al día siguiente le ponen otro, que debe ser peor que el que estaba. Entonces, ¿qué vale más? ¿Luchar contra la corrupción o recrear el valor de la cultura uruguaya, de la honradez, de lavarse las manos para tener las manos limpias para que no entre el cólera? Pero ¿cómo van a lograr transmitirle a la sociedad y eso? Bueno, somos muy audaces, pensamos que es posible. Un manifiesto. Algo más. Yo pienso que el Uruguay tiene que recurrir a la buena gente, ¿no? Nosotros pensamos ver a los dueños de los medios de difusión, pensamos ver a las agencias publicitarias, ¿no podemos hacer una campaña de lavarse las manos? De tener las manos limpias. No podemos reivindicar la honradez como un valor cultural. ¿No mejora la calidad de vida ser honrado? ¿Qué es mejor? Porque al final uno se plantea eso, ¿no? ¿Qué es mejor, ser honrado o ser delincuente? Lo importante es tener cosas, se hayan obtenido como se hayan obtenido. Eso hace feliz a la gente. Yo creo que no. Que la felicidad está en ser más como persona, no necesariamente en tener más. Entonces que tenemos que reivindicar ciertos valores en los cuales la honradez, la solidaridad, que en la honradez hay mucho de solidaridad y en la corrupción hay mucho de egoísmo, porque es la rebatiña, ¿no? Creo que Discépolo debe haber sido el que en sus letras pintó mejor esto, ¿no? En Cambalache. Entonces, vamos a restablecer, o intentemos restablecer, el valor cultural de la honradez, como el Uruguay, con la higiene, creó una frontera que es el único país que no entró el cólera. Me parece que tenemos algunas victorias en ese sentido, el Uruguay como pueblo, los uruguayos como fenómeno cultural, que tenemos que apelar a eso, ¿no? Sin perjuicio, soñamos con tener una oficina en donde puedan venir, sobre todo, las grandes cosas también, ¿no? La venta a un banco también. Pero hay que pensar en la buena señora, ¿no? Ama de casa, de barrio, que la roban y que ni se anima a ir a la comisaría a denunciar, perdonen los buenos agentes policiales que hay, pero es verdad lo que voy a decir, porque piensan que el ladrón está incluso adentro de la comisaría y no preso. Es decir, que no se denuncia porque hay un temor muy grande a denunciar. Hay una sensación horrible de indefección. Pero es el Estado que no da protección. Y no da, ¿no? Claro que no da. No da. Larga entrevista, pero entusiasmante, doctor Sumarán. No. ¿Cuáles son las personalidades uruguayas de la historia uruguaya y contemporáneos que a usted les significan un atractivo especial? Usted ha nombrado. El primero, y no es un lugar común, el primero es Artigas. Yo he vuelto a releer Artigas. Es una maravilla, es una maravilla. Artigas sin duda es el primero de los compatriotas, primero de los compatriotas. Naturalmente los blancos, Oribe, Berro, Leandro Gómez, Herrera, Wilson, Saravia.
Pero un hombre admirable, José Pedro Varela. El país debe buena parte de lo que es a José Pedro Varela. Figari. José Pedro Varela era colorado. Eso le iba a decir. Figari colorado. Creo que buena parte se lo debemos a ellos, ¿no? Zorrilla, Bauzá, Frugoni. Yo creo que el Uruguay es un país que ha recibido aportes. Otros colorados. Frugoni era de izquierda. Era de izquierda y le dio mucho al país, ¿no? La izquierda contribuyó a lograr en el Uruguay un equilibrio social muy importante. La izquierda. La izquierda. La izquierda a principio de siglo, la izquierda hasta los años 60. Y espero que esta izquierda de ahora también. Hay que saltearse el paréntesis violentista que fue una moda, ¿eh? Pero no brutal. estuvo involucrada toda la izquierda, ¿no? No estuvo y hubo. Por ejemplo, Quijano fue un gran uruguayo también. Era blanco Quijano en su Quijano era origen. blanco, cómo no, muy blanco, nunca renegó de su blanquismo histórico. Leer a Quijano es un placer. El Senado publicó las obras completas de Quijano que yo he leído con fruición. He leído a Rodó, he leído a Figari. Figari se le tiene nada más que como pintor, es un gravísimo error. Era abogado también. Abogado y un gran filósofo y un gran intelectual. Pero creo que de todos esos, también el Palacio Legislativo, no recuerdo si fue el Senado o la Cámara de Representantes, solo esas cosas las hace el Estado, increíblemente, editó las obras de José Pedro Varela. No las he podido leer todas. Estoy leyendo mucho. Esta tranquilidad me permite leer y leer me hace mucho bien. A todo ser humano le hace bien. Y entre las cosas que tengo ahí para arrancar en cualquier día de esto, es otra vez con José Pedro Varela, porque muchas de las cosas que leí de José Pedro Varela me impactaron muchísimo. Tuvo problemas con la iglesia también, ¿no? También. ¿Y sabe qué? Tenía razón José Pedro Varela. Se lo dice un católico. Hay que reconocer. Eso no va en desmedro. Pero uno es más auténtico, ¿no? Es más católico. O es más blanco y mejor blanco que cuando dice que el gobierno de la calle fue malo. No hay por qué disciplina mal entendida negar las evidencias que da la realidad y las cosas como hay que verlas. ¿Cómo sueña usted el Uruguay para sus nietos? Bueno, un país que privilegie la calidad de vida, que preserve el medio ambiente, que estamos corriendo el grave riesgo de deteriorarlo, lo estamos deteriorando. No tenemos cultura de preservación del medio ambiente. Un país descentralizado, un país con un gran amor a la cultura, que viva de las artes, de las letras, que a la salida del trabajo mis nietos puedan ir a ver una sinfónica en una esquina, una sinfónica, una orquesta de cuerdas, aunque sea, ¿no? 5 músicos. ¿Le gusta la música? Muchísimo. Que sigamos teniendo, la música estamos flojos, hemos caído. Que sigamos teniendo los pintores, que es un placer. Es un placer ir a los remates de Gomensoro y de Castel, aunque no se compre nada. Es un placer, es una cosa bárbara, ¿no? Entonces, cuando usted empieza a darse cuenta que poder ir y ver pintores nacionales como se ven acá, que usted los va a ver, no compra, pero nadie le cobra nada, es gratis, ¿no? No se precisa ser rico para disfrutar esa maravilla, ¿no? Como el medio ambiente, la Osodre está mal. El doctor Sanguinetti dice que va a ser su local. Bueno, ojalá, y creo que Adela Reta quiere hacerlo también, ojalá. Hay un primo mío que está en la dirección del Sodre también, y sé que le gusta mucho la música y que va a luchar por ello. Pero bueno, es un país así, y un país solidario, un país justo. Lo que más me gustaría es que cuando vivan mis nietos, si alguien llega por delante a un transeúnte y lo mata, sea el primero en parar, recogerlo y luchar por su vida. Ese es Uruguay solidario, que va a hacer mucho más feliz a la gente, y que no caigamos en una selva materialista, individualista, egoísta, que se acumule por el gusto de acumular y que se mueran intoxicados los que acumulan, que es lo que les va a pasar. Que puedan ir al campo a ver ese horizonte que usted... Ese horizonte largo, abierto, los pájaros que tenemos nosotros. Yo sé muy poco, he aprendido
bastante de árboles. Le diría que es difícil que yo me pare frente a un árbol y no sepa qué árbol es. Y en Uruguay hay árboles divinos, divinos. Y en el interior del país hay árboles de maravillas. ¿Eh? El timbó de Villa Soriano, yo no he visto una cosa más linda. La araucaria de Carmelo, que está en la plaza. Hay árboles notables. El gomero de la calle Pereira. Pero los plátanos de 19 de abril. De árboles he aprendido bastante. No sé de pájaros. Los oigo cantar y no puedo reconocer bien qué pájaros son. Pero tenemos una variedad de pájaros que hace estremecer a cualquier europeo sensible que se despierte una mañana en el campo uruguayo. Doctor Sumarán, usted nombró su familia varias veces Sí. durante la entrevista. Sí. Ha sido un apoyo. Total. En fin, la vida, yo no me puedo quejar de la vida, pero he tenido momentos duros. La lucha contra la dictadura fue muy dura. La política tiene enormes satisfacciones, pero también hay muchas ingratitudes que uno cosecha, ¿no? Muchos que rodean al candidato ganador hasta el día que descubren que no es ganador y dan el portazo y se van, ¿no? De eso yo tengo una suerte, que me olvido fácil de sus nombres y de sus rostros. Pero en Siempre he esos momentos, encontrado, ahí está, siempre he encontrado en esos momentos duros, difíciles, la familia como el principal reducto para cargar de nuevo las baterías, ¿no? Y sobre todo para ser optimista respecto al futuro del país y del ser humano. Video Reporte le agradece esta entrevista, que ha sido extensa, pero estamos seguros que quienes la escuchen la van a deleitar, porque ha sido fluida, ha sido generosa de su parte. Con mucho gusto. Todo este gesto le agradecemos. Yo les deseo mucha suerte. Creo que es muy importante también para la calidad de vida tener diversidad periodística, tener pluralismo periodístico y que libremente ustedes puedan entrevistar a quien quieran y llevar sus preguntas, sus inquietudes y las respuestas que ustedes recogen a todos los uruguayos, que ese pluralismo y esa riqueza hay que mantenerla.